inversión. Las pruebas que yo hago en el otro curso de retorno de proyectos son parecidas a las preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las fases del ciclo de vida de un proyecto? Primera pregunta de la prueba. Las fases del ciclo de vida están ahí. Dice ciclo de vida de los proyectos. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Votada. Idea y la fase de inversión, operación y evaluación ex post. Eso era todo. Y ya tenían 0,5. Segunda pregunta. ¿Cuál es la forma de financiamiento de un proyecto? ¿Cuál es la forma de financiamiento de un proyecto que genera mayor cubo fiscal? ¿Por qué? Entonces yo les voy a recordar lo que vimos, ¿sí? ¿Me dijo que sí? Bien, por lo mismo. Yo lo estaba practicando, ¿eh? Sí, que se cortaron mal, no, se cortan bien. Fuentes de financiamiento son dos: recursos propios y deudas. La pregunta es, ¿cuál es la forma de financiamiento de un proyecto que genera mayores cubos fiscales? Esto es muy importante, por eso están ellos invitados aquí. La primera forma de hacer un flujo de caja, que se llama el flujo del proyecto, es partir con la utilidad neta del proyecto. Hay otra pregunta por ahí donde yo pregunto cuáles son los componentes del flujo de caja, cuáles son las partidas del flujo de caja. Y nadie me sabe contestar. Pacto entre cuentas por cobrar, ingresos por venta, activos fijos, sobre ahí. Lo primero que hay que hacer es partir del estado de resultados. A esto le agregamos la reversa de la depreciación, que no es una salida de caja, sino que es un ajuste contable que representa el uso de los activos. Entonces lo primero que hay que hacer es la depreciación. La depreciación es el primer escudo fiscal que vimos. Y por lo tanto los impuestos aquí son de 24. ¿Alguien tiene un lapicito que me preste eso de Plumón? ¿De Plumón, sí? Porque se me terminó la verdad que de la MIPSI. Ah, bueno, con la nota que sacó. Se paga Entonces, aquí vamos a poner los impuestos del proyecto sin financiamiento. ¿Y cuánto estamos pagando? 24 millones de pesos. Bien. ¿Qué más tenemos que hacer para llegar al flujo del proyecto? Bueno, la inversión, estas son las preguntas que yo hago. ¿Cuáles son las partidas o cuáles son los componentes del flujo de caja del proyecto? La primera es la depreciación, por razones obvias. La segunda es la inversión, porque sin inversión no hay proyecto. La tercera es el valor de desecho, es decir, cuánto voy a recuperar de mi inversión al final de la vida útil del proyecto. Y obtengo mágicamente el flujo del proyecto. Cuando yo calculo acá este flujo, a este flujo se le llama flujo económico, también se le llama flujo del proyecto puro, sin deuda, y también se le llama flujo de caja libre. Cuando yo calculo acá el VAN sobre esta línea del flujo del proyecto, obtengo lo que se llama el VAN del proyecto, el VAN de los activos del proyecto, es decir, lo que genera el proyecto sin financiamiento. ¿Usted podría explicar por qué la depreciación, yo aún no comprendo por qué la depreciación va ahí? ¿Por qué se suma? ¿Por qué se suma ahí? ¿Por qué está? Porque aquí, para poder llegar a la utilidad neta, en este caso 186 millones, yo tengo que restar la depreciación, porque la depreciación es una ventaja tributaria. A mí... Cuando es acelerada.
todo, sí. Cualquier tipo de depreciación. Cualquier tipo de... acelerada o no acelerada, eso a mí me permite disminuir mi base tributaria. Es decir, la utilidad en realidad aquí era 220 millones. Claro. Pero a mí el gobierno me permite restar 60. Me permite restar el uso de los equipos. Eso ya, eso es. Bueno, pero esa resta que me permite bajar mi base tributaria, que aquí eran 220, ¿Se vuelve ingreso? y yo la bajé a 160, pagué menos impuestos. Como estos 60 no son una salida de caja. No es que yo cuando contabilice la depreciación, alguien genere un cheque y le pague a alguien 60 millones. Eso No, lo pagamos a nadie. No es una salida de caja. Como eso no es una salida de caja, la depreciación se reversa, se dice. Eso es lo que Acá pasa. se suma positivo. Ah, ok. ¿Vale? Ok. Se reversa. ¿Entendiste esa parte? El resto depende de tu vida. O te veo el próximo semestre, es decisión tuya. Si me agarras cariño, te querés quedar y yo que quiero repetirme todo, pero está bien, ya acepto. Pero de aquí depende que no nos veamos, que seas feliz, que te entregues tu hijo, ¿qué lo voy a hacer? La depreciación no es una salida de caja y por lo tanto, como no es una salida de caja, se reversa. Bien. Ya, y este van se llama van del proyecto. ¿Está bien? ¿Entendido esa parte? ¿Cuáles serían los cargos entonces o los componentes para llegar al flujo del proyecto, el flujo de caja del proyecto en este caso? La depreciación, Son 1, 2, 3 cosas. inversión, La reversa de la depreciación, la inversión y valor de desecho. Bien. Y acá dijimos que hay un escudo fiscal y pagamos 24 millones de impuestos. La diferencia de la depreciación. Bien. Segundo, a esto se le llama, eso que dice allá arriba, se checó ahí le vamos a poner el subtítulo que se llama rentabilidad del proyecto. ¿Sí? Entonces, cuando alguien quiere medir la rentabilidad del proyecto, ¿cuáles son las componentes del flujo de caja para medir la rentabilidad del proyecto? La depreciación, La depreciación y el valor de desecho. Señor, ¿cuál era? ¿Preguntar nada? Ya. Reversa. Viste, no es la respuesta a la pregunta. Vamos para allá. Y acá ahora llegamos a otro tipo de Flujo. flujo. Y este se llama el flujo financiado. Con deuda. Completamente. Y por lo tanto, para llegar al flujo de caja financiero o del accionista también se llama, o del inversionista, lo primero que hay que agregar, como comentario es que ahora tenemos un flujo de intereses que también disminuyen la base tributaria. Entonces ahora tenemos doble escudo fiscal, el préstamo, los intereses, el gobierno nos permite rebajar la utilidad. Por lo tanto, la primera observación es que con deuda genera mayor ventaja tributaria porque genera un escudo fiscal más grande. Antes eran 60, ahora son 92, 85, 77, 69. Mientras estoy pagando intereses, los intereses me sirven como escudo fiscal. Primera cosa. Segunda cosa, ya sabemos, la depreciación hay que reversarla. No salió del... Nunca salió. Como caja y por lo tanto se reversa. Se suma la utilidad. Y aquí ahora yo puedo llamar flujo de caja lo que viene. ¿Qué más? Bueno, ya sabemos, lo mismo que en el proyecto de inversión. Pero ahora tiene un componente interesante, el préstamo. El préstamo por el cual estoy pagando estos intereses. Los intereses los estoy pagando porque pedí el préstamo. ¿Qué más viene nuevo? La amortización del capital del préstamo. Entonces, miren lo que está pasando. Ahora tenemos dos cosas que no teníamos en el flujo anterior. Está el préstamo y está la amortización. Y el valor de desecho es el mismo. ¿Cuánto se está recuperando de la inversión de esos 800? ¿Cuánto se está recuperando acá como valor de desecho? Normalmente esa inversión podría ser activo fijo, instalaciones, terrenos, capital de trabajo. Y eso porque yo cierre la empresa en el año 5 no significa que no se recuperen. Hay un porcentaje que se recupera.
Ya. Y ahora le llamamos flujo de caja del inversionista. Y eso se llama flujo de caja financiero también, o flujo de caja del proyecto con deuda. ¿Y qué mide? Si yo calculo el PANAI o la TIR, calculo la rentabilidad del inversionista. Pregunta entonces, ¿cuáles son las partidas o los componentes del flujo de caja del inversionista? Aquí adelante, por favor. Le están ocupando su tiempo. Flujo de caja del inversionista. ¿Y qué vamos a medir aquí? La rentabilidad del inversionista. ¿Sí? Entonces, el flujo de caja, hace un rato acá, eran constantes los 24 millones. Aquí, proyecto con financiamiento, que parte en 19 y termina en 24. Variable. ¿Sí? Pero así todo, se pagan menos impuestos, por lo tanto, este flujo debería ser mayor, la utilidad neta debería ser mayor porque tengo dos reparaciones. Entonces tengo ahora un ahorro variable. La deuda, en otras palabras, aporta como beneficio el escudo fiscal. Y cuando yo digo cuáles son los componentes del flujo de caja del inversionista, ¿qué deberíamos decir? Lo primero es que hay que agregar los intereses. Segundo, el préstamo. Tercero, la amortización del préstamo. Más todas las cosas que tenía el flujo anterior, la amortización, la inversión y el valor de desecho. Normalmente hay un alumno, me comentó la clase pasada un alumno, el día sábado, de que él entendía súper bien el flujo del proyecto, pero cuando puso en Google flujo financiero, había como 1 millón de respuestas. El flujo financiero, en pocas palabras, incluye la deuda solamente. ¿Y cuáles son las cosas importantes de la deuda? Los intereses y la amortización. Recuerden ustedes que la suma de los intereses más la amortización debería dar un valor fijo, que es la cuota que estoy pagando por el crédito. Todavía no llegamos a la respuesta. Sabemos nomás que el proyecto sin deuda da un escudo fiscal de 24. El otro da, pago de impuestos constante de 24. En cambio, con financiamiento da entre 19 y 24, es mejor con financiamiento. Y aquí está la respuesta. El flujo financiado con leasing. Cuando uno financia con leasing, la diferencia con el préstamo es que la ley permite considerar como gasto la amortización y el interés. Es decir, aquí la amortización no me está prestando intereses porque está debajo de la utilidad neta. Por lo tanto, esos 89 más los 32, 89 más 32 es la cuota. Pero aquí la ley me indica que solo puedo rebajar de impuestos los intereses, no la cuota, no el pago de capital. En cambio, en el leasing me considera todo. Y entonces ahora aquí pago proyecto con leasing. Pago impuestos de 9 y al final 29. Entonces esto es mayor escudo fiscal. Si ustedes lo miran, fíjense, aquí dice menos 9, pagué de impuestos. Aquí pago 19 de impuestos. Y sin deuda, ¿cómo que me acordé? 28. Y aquí 24 fijo. Cuando yo lo endeudo, empiezo a tener 19, 20, 21, 23, 24. Pago menos impuestos. Pero ¿cuándo pago menos de todo? Cuando tomo el leasing. 9. Entonces la pregunta ¿cuál era? La respuesta. La pregunta era, voy a ir para atrás. ¿Quién genera mayor escudo? ¿Cuál era la pregunta? ¿Alguien la puede leer?
¿Cuál es la forma de financiamiento de un proyecto que genera mayor escudo fiscal y por qué? Lícito. ¿Por qué? Porque la ley permite considerar como gasto la cuota de capital y los intereses. La cuota de capital y los intereses. Como gasto. Como gasto. Y los gastos bajan impuestos. Entonces ahí está la respuesta. Bajan la base imponible. Base de la base. Bien. Baja la base imponible. Tal cual. ¿Estamos? ¿Ves que agarro ahora, cuando yo pregunte, cuando alguien les diga a usted, oye, para poder llegar al flujo de caja del proyecto, ¿cuál partida debo considerar? Primero, la utilidad neta. Y después, la depreciación, la inversión y los desechos. Eso es todo. Si tampoco es nada en otro mundo, abre la vida diferente. Flujo del proyecto. Y cuando ahora lo quiero con deuda, bueno, está bien. Si tengo deuda, tengo dos cosas más que agregar: los intereses y la amortización. Están perdiendo puntos en la prueba por ese tipo de cosas. ¿Listo? El préstamo, obviamente que el préstamo también, a muchos se les olvidó. Me ponían la amortización, ponían los intereses y no me nombraban el préstamo. Y eso va bajando puntos. Porque yo soy buena gente, igual le mantuvo los puntos. No van a vivir de la gracia de Dios toda la vida. Algún día hay que pecar y algún día los van a castigar. Van a estar haciendo un estado de resultados, presentarlo al directorio y se van a acordar de mí, de lo barato que le han echado porque está todo mal. ¿Y a dónde estudiaste? Y te van a decir, no sé dónde estudié. No pueden decir que estudiaron acá porque los van a echar a la máquina. Soy autodidacta, tienen que decir que estudié por Google. YouTube es mi profesor. No hay nada, decir que